si os pusieran un problema en el que ya directamente los datos están como porcentaje, pues directamente se puede hacer la tabla ya de la derecha, es decir, la segunda que hemos hecho. Una empresa dispone de 3 máquinas, A, B y C, que fabrican respectivamente el 60, el 30 y el 10% de los artículos que comercializa. El 5% de los artículos que fabrica A, el 4% de los de B y el 3% de los de C son defectuosos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos pues, el tipo de máquina y por otro lado si son defectuosos o si no son defectuosos. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra tabla? Pues nuestra tabla va a ser, voy a poner defectuoso o no defectuoso y voy a poner aquí arriba pues A, B y C. Y nuestra tabla pues, va a ser algo así. ¿Vale? Nuestra tabla va a ser algo así. Entonces, ¿cómo se rellena esta tabla? Pues te dice, una empresa dispone de 3 máquinas, A, B y C, que fabrican respectivamente el 60%, que sería el A, con lo cual debajo del 60, en el total del 60, voy a poner el 60%, es decir, 0,6. Debajo del B, pues voy a poner el 30%, es decir, 0,3. Y debajo de la C, pues voy a poner el 10%, es decir, el 0,1. Y 0,6 más 0,3 más 0,1, pues suma 1, que es lo que tiene que salirme. Cuidado, este es el total siempre. Ahora me dice, y cuidado con esto, me dice el 5% de los artículos que fabrica A, es decir, de los que fabrica A, que es 0,6, son defectuosos. Entonces, el 5% de 0,6 no es 0,05, que es lo que tendríamos que poner aquí, sino que hay que calcularlo. El 5% de 0,6 es 0,05, el D es el por en matemática y el 0,6 por 0,6. ¿Qué sale 0,05 por 0,6? Pues creo que salía por 0,3, creo. 0,05 por 0,6 sale 0,03. Pues esto es lo que habría que poner aquí. Es decir, estos son el porcentaje de defectuosos del tipo A. ¿Cuántos no serán defectuosos? Pues la diferencia, 0,6 menos 0,03, es decir, 0,57. 0,57 más 0,03, pues daría 0,6. Sigo, el siguiente dice que el 4% de los del tipo B, es decir, el 4% de los del tipo B, que son 0,3, pues también son defectuosos. Que esto sería pues 0,04 por 0,3. Esto va a salir pues 0,04 por 0,3, pues va a salir 0,012. Que deberíamos ponerlo pues en defectuoso, es decir, aquí 0,012. Así que en el caso del que no sea defectuoso en la máquina B, pues va a ser 0,288, ¿vale? La suma de esto pues daría 0,3. Y en el caso del último, del C, que es el 3%, el 3% de 0,1, pues es multiplicar 0,03 por 0,1, que va a salirme pues 0,003. Y ese 0,003, que lo voy a poner aquí, 0,003, pues hasta 1 pues va a ser 0,997, ¿vale? Esto sería el... No, 9 no, perdón, 0,97, esto, ¿no? No, sí, sería... Eso sería 0,097, ahora sí. Así que esto saldría la tabla en la parte interior de la tabla. Los valores estos del margen, pues sería la suma de estos valores de aquí, que me va a salir pues 0,045 y en el caso del siguiente pues me va a salir 0,955 y 0,045. Es decir, la suma de esto daría esto y la suma de esto pues daría esto, ¿vale? Y estos dos, obviamente, pues tienen que sumar 1, ¿vale? Igual que sumaban estos 3, 1, igual que sumaban estos dos estos dos y estos dos El caso es que ya está la tabla hecha y ya no hay que hacer ningún tipo de modificación más. Entonces, voy a borrar esto de aquí y pues vamos a ir contestando las preguntas. Apartado A me dice que cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado en la máquina C. Es decir, probabilidad de ser defectuoso y ser de la máquina C. Pues defectuoso y ser de la máquina C es 0,003. Ya está hecho. Apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? La probabilidad de no ser defectuoso es el total de no defectuosos, que es 0,955.
¿vale? Por cierto, esto que estoy poniendo yo son probabilidades porque me lo pide el ejercicio como probabilidad. Si el ejercicio preguntara porcentaje, pues entonces multiplicar el resultado por 100 para que salga porcentaje y acordarlo de ponerlo el símbolo del porcentaje, ¿vale? Y luego estaría el apartado C que dice que si sabemos que no es defectuoso, es decir, sabiendo que no es defectuoso, que cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina A. Entonces tendríamos una condición y como es una condición, pues vamos a aplicar su fórmula, que sería pues una fracción con la probabilidad de no defectuoso debajo, que ya hemos dicho que es 0,955, y arriba sería la probabilidad de A intersección no defectuoso. A, que sea de la máquina A y no sea defectuoso, pues en la tabla sería esta casilla de aquí, que es 0,57. Por tanto, pondremos aquí 0,57 y dividiendo pues esos dos valores, 0,57 entre 0,955, pues sale 0,597 si redondeáis, y esa pues sería la probabilidad de este tipo de máquina, ¿vale? Así que este sería el segundo ejemplo, el del porcentaje, de lo mismo, de tabla de contingencia, ¿vale? Estos problemas de tabla de contingencia, por ejemplo, este mismo problema de tabla de contingencia lo podría haber hecho con árbol. ¿Vale? Este mismo problema lo podría haber hecho con un árbol. ¿Cómo? Pues si lo primero es la máquina, que la máquina puede ser A, B y C, y los porcentajes de la máquina serían 0,60 si es el 60%, 0,3 o 0,30 y 0,10 o 0,1, pues esto sería la probabilidad de cada uno, y luego dentro de cada máquina pues puedo poner defectuoso y no defectuoso, defectuoso y no defectuoso, y defectuoso y no defectuoso. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con el árbol, de hacerlo con la tabla? Que en el árbol, en este caso, estos porcentajes del 5% de A son defectuosos, se puede poner directamente. El 0,05 sería defectuoso, con lo cual 0,95 no. El 0,04 es defectuoso, con lo cual el 0,96 no. Y el 0,3 es defectuoso, con lo cual el 0,97 pues no. Y sería desde este árbol desde el que contestaríamos a las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad del apartado A de que sea defectuoso y esté fabricado en la máquina C? O sea, ¿cuál es la probabilidad de esto? Pues que sea defectuoso y esté fabricado en la máquina C, pues sería la última rama, ¿no? 0,10 por 0,3 para que sea C y defectuoso. Pues multiplicando 0,10 por 0,03, pues me saldría 0,03. Es decir, el resultado tendría que ser el mismo. En el caso del segundo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? Pues serían todos los casos en los que no es defectuoso, que sería 0,60 por 0,95 más 0,30 por 0,96 más 0,10 por 0,97. Y después ya me dice, si sabemos que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina A? Que sería pues esto de aquí que hemos dicho antes. Pues abajo tendríamos que poner todos los casos en los que no son defectuosos, que ya lo tendríamos calculado del apartado anterior, y arriba el caso en el que es A y no defectuoso, que sería la rama de A y no defectuoso, que es 0,60 por 0,95. Arriba. Pues es arriba, abajo el 0,955, pues lo que salga esa división sería lo mismo, tendría que ser lo mismo, porque lo que nos ha salido antes, que era pues 0,597.